Bueno, vamos a prepararnos para dar inicio a nuestro confinado o nuestro confinados de hoy. Así que va a ir dando la bienvenida a las personas que van ingresando en este momento, a Héctor Oliveros, a Lucila Ruiz, a Karina Lara, que también está con nosotros. Bienvenidos, ya pueden copiar el link del streaming en vivo y pasarlo a sus contactos allí en el Facebook, mandarlos también a través del WhatsApp. Cristina Garcés, bienvenida. Gloria Patricia también está con nosotros desde Orlando, Florida. Le damos la bienvenida. Héctor Oliveiros y Nuri Raquel, ellos están en España. Estela Parra está con nosotros. Nora Díaz también se conecta a la transmisión. Byron Gil García, buenas tardes, bendiciones. Eliana Giraldo, mi esposita, también está con nosotros viendo el video de esta transmisión de confinados de hoy, que tendremos un tema bien interesante y es acerca de las maldiciones generacionales. Efi Celeita, bienvenida. Cristina Garcés nos saluda. Buenas tardes. Luz Aide, buenas tardes. Liliana Alzate, bendiciones. Mario Espina, bendiciones. Camilo Zapata, bienvenido. Adriana Lucero, allí en Nariño, en Pasto, un saludo para ella. Nuri Raquel, desde España, junto a el esposo y sus dos niños. Saludos en España. Fabiola Gómez también está con nosotros. Saludos de Pasto, Nariño, sí, Lucero. A Patricia Madrid, Dios la bendiga, Patricia. Sandri Licano, ella está en el Valle. Nora Díaz, bendiciones desde Río Sucio. Saludos a la gente de Río Sucio. Gina Soto, Lucila Ruiz, también, el Señor la bendiga. Rubiela Granada. Harold está con nosotros en la tarde de hoy también. Harold Chaparro, saludos. Rosalba Bedoya. Estefa, bienvenida. Milia Acevedo también está con nosotros. Luz Aide, bendiciones en esta tarde. Saider Miriam Arias. Yesenia Gómez, buenas tardes. A Piedad González también un saludo. A Gina Soto, bendiciones Gina. Viviana Palacio, buenas tardes. Viviana. Rubiela Granda también entra con nosotros. Vayan ingresando. Alison Giraldo también está con nosotros. Tenemos ya el momento de empezar. Adriana Milena, buenas tardes desde Titiribí. Saludos a todos los que nos ven en municipios antioqueños y fuera de Antioquia. Viviana Palacio, gloria a Dios por eso. Rosalba, buenas tardes. A Sandra Bilú Envigado también entra la transmisión. Desde Cali, Sandra. Sandra Liliana, bendiciones Sandra. Vlade Montoya, buenas tardes. Santiago Espina, buenas tardes. Maldiciones generacionales. ¿Son bíblicas? ¿Son ciertas? ¿Son reales? ¿O son un mito? Muy bien, vamos entonces a dar inicio a este tema que creo que nos va a llevar varios programas de confinados. La declaración presidencial dice que la cuarentena, que ya no es cuarentena, sino es el aislamiento, se extiende hasta el 15 de julio. Entonces seguimos en confinados y el programa y nuestro formato irá hasta que Dios lo permita y nos guíe a otra dirección. Desde hace un tiempo para acá he querido compartirles este tema, ya que parece ser que es muy recurrente y parece ser que es algo que mucha parte del pueblo cristiano ha asumido como una verdad absoluta el tema de las maldiciones generacionales. El material que tengo sobre esto es extenso, por lo tanto esta será la primera parte. En el próximo confinado tendremos otra parte, no sé si acabaremos en la segunda o se nos llevará una tercera parte. Pero comencemos entonces. Mire, hay un texto bíblico que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Les recuerdo que también en la noche, después de terminar, vamos a colgar este video también en YouTube, en mi canal, para que usted también lo comparta.
y aquí va a quedar grabado también en el Facebook. A medida que desarrollo el tema y quizá terminando esta primera parte, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat para mirarse en la segunda parte. Si no se contestaron a medida que voy hablando, entonces en la segunda parte leeré las preguntas a mirar si se contestan durante el desarrollo de la temática. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelvo a leer San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, para ser discípulos hay que permanecer en la palabra del Señor. Y al permanecer en la palabra del Señor, conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, esa verdad nos hace libres. Y es un pasaje que puede que algunos utilicen para evangelizar a la gente no cristiana. Sin embargo, esto es para los que habían creído en él. Nótese, dijo a los judíos que habían creído en él. Así que cuando hablamos de temas como las maldiciones generacionales, todavía no se ha dicho toda la verdad frente al tema. Algunos han asumido esto como una verdad. La pregunta es: ¿verdad desde las Escrituras? ¿Es verdad desde la palabra de Dios? Porque si hemos creído algo que no está sustentado en la Escritura, entonces no estamos en la verdad y mucho menos estamos siendo libres. Libres de creencias y libres de algo que se puede constituir un mito. Recuerde que este tema es las maldiciones generacionales. ¿Son verdaderas o son un mito? Ahora, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. La palabra como tal proviene del griego mitos. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología como tal es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y la razón de ser de todo lo que le rodea. Sí, yo sé que es muy técnico. Aterrizándolo a nuestra idea un mito es una creencia que se ha transmitido de generación en generación, que es un relato no comprobado, pero que las culturas lo dan como un hecho, y a partir de esa narración ellos tienen unas creencias. La verdad, aunque les suene extraño, en mucho pueblo cristiano hay mucho mito. Y el apóstol Pablo, por allí escribiendo una de sus cartas, advirtió acerca de los mitos y de cómo muchos enseñaban mitos y que la fe de algunos se basaba en mitos o mitologías. Bueno, en nuestra cultura, por ejemplo, aquí en Antioquia, en Colombia, hay muchos mitos en Colombia. Han escuchado ustedes, sí, mitos y leyendas, y hay parques temáticos en nuestro país donde hacen la narración de los mitos. Mencionemos algunos, no vamos a explicarlo. Han escuchado el Moán, la Patasola, la Madremonte, la Muelona o Colmillona, el Patetarro, el Sombrerón, el Hojarasquín, el Ánima Sola, los Duendes, la Llorona, el Hombre Caimán en la costa. Hay una cantidad de mitos y la gente muchas veces cree en esto. Y a veces cuando uno escucha las narraciones y pregunta, ¿y usted lo vio? No, eso me lo contó mi abuelo. Y si uno tuviera la oportunidad de entrevistar al abuelo, y abuelo, ¿usted lo vio? No, eso me lo contó mi padre. Bueno, ya sería muy difícil. Los mitos se transmiten de generación en generación
con una certidumbre tremenda, pero no se reflexiona sobre ellos, qué tan ciertos son. Y tristemente, aunque tenemos las Escrituras, muchas creencias y corrientes se vuelven mito entre el pueblo evangélico, pero nunca son ni reflexionadas, ni analizadas, ni discernidas a través de las Escrituras, estas enseñanzas. Quiero mencionar una larga lista que tengo de creencias en el mundo evangélico entre el pueblo cristiano que son nada más y nada menos que mitos. Quiere decir, creencias que a la luz de la Escritura no son doctrina y no son reales. Voy a mencionarlos rápidamente, no puedo quedarme en ellos porque nos compete hoy es las maldiciones generacionales. Mitos, la salvación se pierde. Mito, la salvación se gana. Si no das los diezmos, estás bajo maldición. Cubrirse con la sangre de Cristo. Atar demonios y la mal llamada guerra espiritual. Pactar con Dios. Tu boca tiene poder, declara, confiesa, decreta, anula. La mujer que use pantalón se va al infierno. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. La borrachera espiritual. Creer que todavía existen apóstoles. Testimonio de viajes al cielo y apariciones en el infierno, que el grupo de alabanza es el encargado de bajar la presencia de Dios. Las naciones serán para Cristo. Dios quiere hacerte rico, la prosperidad y rico materialmente. No juzguéis para no ser juzgados. Entonces, con esto, no juzgue ni siquiera la doctrina falsa de alguien. El ministerio davídico, no tocar al ungido, la danza profética. La gracia te permite pecar. Lo más importante son tus sueños. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso es un mito, eso no es bíblico. Tener que reunirse el sábado o dejar de comer algún tipo de alimento porque Jesús es judío y nosotros tenemos que inclinarnos al judaísmo. Tener que llamar a todo por su nombre en hebreo. La unidad de doctrina o el ecumenismo, que ecumenismo es una tendencia o un movimiento que busca la restauración de la unidad de cristianos, es decir, la unidad de distintas confesiones cristianas. El bautismo quita pecados y da salvación, un mito. El no comer o ayunar te ayuda a sujetar los deseos de la carne, eso es un mito. Cristianos endemoniados, las maldiciones generacionales, hacer cualquier tontería y llamarlo acto profético. Este es un pequeño, en la punta del iceberg de una cantidad, de una lista enorme de mitos, de creencias dentro del pueblo evangélico que son nada más y nada menos que mitos. Y que cuando uno ve a la luz de la Escritura, no ve la veracidad doctrinal de ellas. ¿Qué dice la Biblia acerca de los mitos? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere 4 veces a los mitos, el griego mitoi. Los mitos son historias profanas inventadas por viejas creencias, dice 1 Timoteo 4:7, que promueven las controversias a través en vez de la edificación del pueblo de Dios en la fe, dice 1 Timoteo 1:4. Entre los mismos judíos había muchas de esas fábulas o historias fantasiosas, dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 14. Ya que las personas prefieren los mitos a la verdad, según Timoteo 4:4, Timoteo y Tito, a quienes Pablo escribió esos pasajes, deberían advertirlas. Ellos mismos deberían abstenerse de dejar de envolverse en esos mitos. La advertencia era necesaria, pues los cristianos de esas iglesias, bajo la responsabilidad de ellos, venían de una cultura permeada por los mitos. El mismo Pablo se encontró varias veces con esos mitos. Una de ellas fue en Listra, cuando la multitud lo confundió junto con Silas con dioses del Olimpo y querían hacerles un sacrificio, dice Hechos 14:11. Otra vez fue en Éfeso, cuando tuvo que enfrentar el mito local de que una estatua de la diosa Diana había caído del cielo de parte de Júpiter, el jefe de los dioses. Narración que está en Hechos 19:35. Vemos como Pablo en el primer siglo ya tenía que lidiar con el tema de los mitos en la cultura de la iglesia primitiva. En todas las ocasiones mencionadas,
Pablo procuró separar a las personas de los mitos y traerlas a la fe en la resurrección de Jesucristo. De acuerdo con Pablo, los mitos son creencias humanas de la negativa del hombre de aceptar la verdad de Dios. Al rechazar la revelación de Dios, los hombres inventaron dioses e historias de esos dioses para sí, lo que son religiones paganas, y podemos leer esto en Romanos 1, 17 al 32. Pero el apóstol Pedro también estaba perfectamente consciente de lo que era un mito, y cuando él escribe a sus lectores acerca de la transfiguración y de la resurrección de Jesucristo, hace una cuidadosa distinción entre esos hechos que él testificó, porque fue un testigo ocular, a lo de los mitos o fábulas artificiosas, dice segunda de Pedro 1:16, porque nosotros no les hemos dado a conocer el evangelio basados en fábulas artificiosas, sino como viendo con nuestros propios ojos. Él sabía que la historia de la resurrección podía ser confundida con un mito, algo inventado expertamente por los discípulos de Jesús. A lo que parece que Pedro y Pablo, juntamente con los profetas y autores del Antiguo Testamento, estaban perfectamente conscientes de la diferencia entre una historia real y otra inventada. Decir que los autores bíblicos crearan mitos significa decir que ellos sabían que estaban mintiendo y engañando al pueblo con historias expertamente inventadas por ellos. Sus escritos muestran claramente que ellos estaban conscientes de la diferencia entre una historia inventada y los hechos reales. Ahora, eso es un mito según la Escritura. Pero ¿qué son las maldiciones generacionales? Bueno, la enseñanza principal de esta, no digamos doctrina, porque en sí no es una doctrina, es una enseñanza, está enfocada en que las personas les suceden cosas malas, y que suceden cosas malas como consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Enfermedades hereditarias como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, cáncer, etcétera, etcétera. Intentos de suicidio, divorcios, infelicidad, miseria, ruina, desviaciones sexuales, idolatría, todo son cosas heredadas, consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Según esta teoría, las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. A menudo esa maldición se entiende en términos mágicos como un maleficio o con una especie de hechicería santa. Y así resulta que uno puede nacer cargando la maldición de sus padres, abuelos o hasta bisabuelos, y como la humanidad es bastante pecadora, sería de suponer que muy pocas personas hayan nacido sin alguna maldición a cuestas. Otro aspecto de esta enseñanza de las maldiciones generacionales es el concepto de la palabra iniquidad, como la corrupción interna que trae maldición generacional. En palabras de ellos, de los expositores y de los que predican sobre las maldiciones generacionales, la iniquidad es transmitida al ser humano desde su concepción y se hacen más fuertes en cada generación. Se rebustece de maldición, pero lo que los padres tienen, escucha esto, que los padres tienen la potestad de establecer herencia de bendición para sus hijos, cortando estas raíces de iniquidad. El tema de las maldiciones generacionales no es nuevo desde un malentendido en la Escritura. Quiere decir, muchos han sacado, y vamos a ver durante este tiempo, el tema de las maldiciones generacionales, qué pasajes son los que utilizan o mal utilizan, pero antes del Nuevo Testamento, en el pueblo judío había una vertiente que tenía cierta creencia igual a esto, y era la teología de la retribución. La doctrina retributiva, que consiste en premio para los buenos y castigo para los malos en esta vida. Esa teología se ve muy expuesta por los amigos de Job en el libro que lleva ese nombre. La doctrina tradicional de la retribución terrena
se basaba en una antigua creencia. ¿Cuál creencia? Después de la muerte no había nada que distinguiese a los buenos de los malos, a los justos de los impíos. Reducidos al estado de sombras sepulcrales, unos y otros compartían la misma existencia eternamente triste y monótona. Puesto que era así, entonces recompensar al bueno y castigando el malo en la tierra la forma de distinguir. El paso de la retribución de este mundo a la retribución del más allá fue lento. Finalmente, hacia el siglo II a.C. se proclamó la fe en la resurrección de los cuerpos y con ella pues quedó ultimada la transición, que la retribución no era solamente en la tierra, sino también en el más allá después de la muerte. Entonces, antes de que se creyera que había retribución después de la muerte, al no existir una vida después de morir, el impío tenía que pagar por sus culpas aquí y el justo ser prosperado en esta vida. La teología de la retribución es simple. Si tú haces lo bueno, te pasan cosas buenas. Si haces lo malo, te pasan cosas malas. Esa es la teoría que manejaban los amigos de Job, por lo cual le decían: Job, tanto, tan malo que te ha sucedido, tiene que haber un pecado oculto, debes confesar tu pecado. Y así se desarrolla todo el libro de Job. Ahora, nosotros cuando vemos el libro de Job y la creencia que la cultura judía tenía con relación a la enfermedad o el dolor, generaban un clima de hostilidad contra la persona sufriente. Y con base en ellas, pues la sociedad estigmatizaba a la persona y también obstaculizaba de esa forma el afrontamiento de las situaciones, al ver que era un castigo que no podía evitarse o evadirse. En los tiempos de Jesús existió la teología de la retribución. Y note Jesús cómo contestó a esta teoría de la retribución. En San Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nótese la teología de la retribución ahí. Los judíos, en este caso los discípulos que eran judíos, están entonces diciendo lo siguiente: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque haber nacido ciego para ellos significaba un castigo tremendo. Al parecer sus padres o el mismo ciego había cometido una cosa tan mala que la vida le castigó con ceguera. Y nótese Jesús cómo responde. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esta respuesta, Jesús tumba totalmente la teoría de la retribución. En San Lucas 13, 1 al 5, hay otra situación similar. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O pensáis que a los 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y Jesús, con estos dos textos, le dice a los discípulos: este no nació ciego porque sus padres pecaron o él. No, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y le dice a los demás, a los galileos que Pilato mató allí en el altar de los sacrificios y mezcló su sangre con los sacrificios, no eran más pecadores que ustedes para que les sucediera eso, ni aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. No, si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. En palabras de Jesús, la teoría de la retribución queda obsoleta. Pero sigamos con el tema de las maldiciones generacionales. Ahora, ¿de dónde echan mano los proponentes de la teoría de la maldición generacional? Echan mano de Éxodo capítulo 20. Recuerde que en Éxodo capítulo 20 es donde están escritos los 10 mandamientos. Y cuando uno lee, y de hecho aquí tengo un libro, y cuando hable de la iniquidad, de pronto saque el libro y les muestre, no es un libro que amo tener, lo tengo porque fue una fuente de estudio, inclusive para sacar este tema. Cuando hablemos de la iniquidad, les hablaré del libro y de su autora.
Por ahora vamos a Éxodo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas bajo la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Es a partir de ese texto, y leí la Nueva Versión Internacional, a partir de ese texto que los proponentes de la maldición generacional hablan de las maldiciones generacionales. De la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, diría la Reina Valera. El contexto inmediato de Éxodo 20, 5 al 6, que es el texto que acabo de leer, empieza en el capítulo 19, versículo 3, donde relata que Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Allí el pueblo acampó frente al monte. Mientras Moisés subió junto a Dios, Dios le instruyó y le informó que Israel sería propiedad personal de él. De entre todos los pueblos, Israel será su pueblo. El soberano se estaba revelando a su pueblo y establece un pacto entre él y su pueblo. Perdón. Al analizar este versículo, se observa que el pasaje se refiere a la idolatría. El mundo que rodeaba a los israelitas, que era Canaán, han salido de Egipto, que es idólatra, totalmente, adoraban muchos dioses, el politeísmo era grande en Egipto y van a entrar a Canaán donde también hay una gran cantidad de dioses y deidades. Entonces cuando analizamos el versículo vemos que se refiere a la idolatría. El mundo que rodea a los israelitas era pagano, adoraban diversos dioses. La civilización egipcia misma donde estuvieron por 430 años, donde vivieron los israelitas, era politeísta, costumbre que sin lugar a dudas tuvo que influir sobre los discípulos, sobre los judíos, perdón. Dios les estaba dando las pautas, las reglas a seguir. Bajo el nuevo gobierno, la teocracia, el gobierno del Dios Todopoderoso, debían cuidar de no contaminarse con las costumbres de los demás pueblos con los que se encontraría en Canaán. Y casi todos los maestros de la maldición generacional entonces basan su enseñanza en alguna combinación de Éxodo 20, 5 y 6, Éxodo 34, 6 y 7, Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9 y 10. Cada uno de esos textos contiene las palabras visitar la maldad o iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra clave de esta enseñanza se encuentra en el término iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves que atan a las personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Ahora, ¿qué es iniquidad? Bueno, el libro del cual me refiero, y está allí, no puedo ir a tomarlo ahora, quizá en la segunda parte lo mostraré, se titula La iniquidad. Hace años una hermana de la iglesia me dijo: pastor, necesito que me ayude. Una amiga mía le han entregado este libro y está confundida. ¿Puede usted leerlo y explicar qué es lo que significa? Y el libro se llamaba La iniquidad, de una señora Ana Méndez. Libro que no recomiendo leer, autora que no recomiendo seguir, ni en sus predicaciones ni en nada. Es una de esas personas que vociferan simplemente, por no decir que toman el texto bíblico para su antojo. Leí todo el libro y obviamente es una de esas postulantes de la teoría de las maldiciones generacionales, pues ella habla de la iniquidad como pecados graves por los cuales Cristo murió, pero que el creyente tiene responsabilidad de liberarse solo si el Espíritu Santo se lo revela
en sesiones de liberación que ella dicta, y a través de unas, no mencionan la palabra, pero es en la práctica es eso, de unas regresiones donde el creyente va a invocar el espíritu de sus antepasados para que su padre o abuelo le confiese el pecado, porque están muertos, y entonces él pueda liberarse de ese pecado. Obviamente, es todo un asunto herético, es todo un asunto antibíblico. El libro tuve que leerlo, rayarlo, subrayarlo. Es difícil leer un libro cuando tengo choques totalmente conceptuales, doctrinales, mentales, pero tuve que leerlo. Y a raíz de eso surge entonces esta enseñanza que estoy transmitiendo, que la he dado en varias ocasiones, en retiros espirituales, en algunas predicaciones, aunque es muy extensa para una sola predicación. La iniquidad es un verbo, el verbo agua en el hebreo, que es hacer iniquidad. Este verbo se encuentra en la Biblia 17 veces. En arábigo tiene un significado de doblar o desviarse del camino. Awab se usa a menudo como sinónimo de hatá, que es pecar, como en el Salmo 106:6. Hemos pecado, hatá, como nuestros padres hemos hecho iniquidad, awá. Hemos actuado impíamente, rasha. Es un sinónimo y es una variación de una misma palabra. Como nombre, la iniquidad es awom, iniquidad, culpa, castigo. Este nombre, que se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento, se limita al hebreo y al arameo bíblico. Los libros proféticos y poéticos usan awom con frecuencia. En todo el Pentateuco hay unos 50 casos de este vocablo. Además, el uso en los libros históricos es frecuente. La primera enunciación de awom proviene de los labios de Caín, con la connotación especial de castigo. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo, mi awom, para ser soportado. Génesis 4:13. Así que el significado básico de awón es iniquidad. El término indica una ofensa intencional o no en contra de la ley de Dios. Y posee el mismo significado veterotestamentario fundamental con hatá, que es pecado. Por lo que los vocablos hatá y awón son virtualmente sinónimos. He aquí que esto, el carbón encendido, ha tocado tus labios, los de Isaías. Tu culpa, awón, ha sido quitada, y tu pecado, hatá, ha sido perdonado. Isaías 6:7. La iniquidad merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. Se advierte que Dios castiga nuestras transgresiones. Dice: cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. Jeremías 31:30. Hay además un sentido colectivo en que el uno es responsable por los muchos. Dice: no te inclinarás delante de ellas, el texto que leímos ahorita, ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:5. Ninguna generación, no obstante, debe considerarse bajo juicio de Dios por la iniquidad de otra generación. Y eso lo vamos a explicar. Entonces el sentido de awón abarca las dimensiones de pecado, juicio y castigo por el pecado. El Antiguo Testamento enseña que el perdón divino de nuestra iniquidad incluye el propio pecado, la culpa del pecado, el juicio de Dios sobre este pecado y el castigo divino por el pecado. El Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien, entonces, si los proponentes de las maldiciones generacionales se pegan de Éxodo capítulo 20, versículo 5 en adelante, hay varias preguntas que debemos hacernos, y la más importante es la que sigue. El término maldición no aparece en Éxodo 20 en los 10 mandamientos, la lectura que hicimos del 1 al 5. No aparece. Y si no aparece, ¿por qué meten el tema de la maldición?
Bueno, pero es que ahí dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí. ¿Por qué? Porque Israel está recibiendo la ley. Es el pueblo liberado de Dios. Están en el Sinaí. Moisés está recibiendo los mandamientos. Israel debe obedecer. Se va a hacer un pacto. Israel se va a comprometer con Dios. Es consciente de quién es Dios y es consciente de la ley de Dios. Por lo tanto, lo que Dios le ha dicho y lo que ellos se han comprometido en hacer, los hace culpables voluntarios de su pecado. Si Israel se va a la idolatría, Dios castigaría el quebranto de la ley y ese castigo lo sufrirían las generaciones. Eso lo podemos ver en la misma historia. Israel cayó en la idolatría y Deuteronomio 28, que son las maldiciones sobre la desobediencia, le cae a Israel. Entonces va a venir la cautividad y va a venir todo el desastre que la historia bíblica nos habla de Israel. Pero este pasaje no sirve en ningún momento para decir que existe la maldición generacional. El tiempo se nos ha acabado, el tema es extenso. Por ahora concluyamos diciendo lo siguiente. La maldición generacional tiene una antigua sombra en el Antiguo Testamento, que era la teoría de la retribución. Jesús no está de acuerdo con la teología de la retribución o teoría de la retribución en esos dos pasajes que mencionamos del Nuevo Testamento, San Juan 9, 1 al 3 y Lucas 13, 1 al 5. Sobre todo el de San Juan 9, no pecó éste ni sus padres para que naciera ciego, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. La teología de la retribución que se encuentra en Job, que la gente mala entonces es castigada con cosas malas. Podemos decir entonces también de la grande lista que hemos mencionado, de los mitos que hay dentro de la iglesia evangélica o del pueblo evangélico, que las maldiciones generacionales están basadas, según los proponentes, en Éxodo capítulo 20, y que la palabra iniquidad es la palabra para ellos famosa, pero que iniquidad es un sinónimo de pecado. No hay un pecado más grave que otro. Todo pecado es grave y todo pecado es pecado. Iniquidad no es un asunto mayor o más pecaminoso que Jatá. On y Jatá son sinónimos virtualmente. Ambos hablan de lo mismo. Entonces, en nuestro próximo programa vamos a hablar acerca de cómo dicen estos que se manifiestan las maldiciones generacionales y qué dice la Biblia en contraparte con esto. Si ustedes tienen preguntas sobre esta primera parte de las maldiciones generacionales, si son verdad o si son un mito, pueden escribirlas en el chat. No escriba sus experiencias. Bueno, puede que sí, usted diga es que toda mi familia ha sufrido de cáncer. Bueno, eso tiene explicaciones desde la ciencia y la anatomía humana. Pero usted puede escribir cómo entender, no sé, el alcoholismo o cómo entender el divorcio en familias. Algo que usted haya escuchado o que usted entienda o crea acerca del tema de las maldiciones generacionales. Por ahora terminamos porque el tiempo se nos fue. Bendiciones para todos. Los espero en nuestro próximo Confinados. Tendremos la segunda parte de maldiciones generacionales. La paz de Dios sobre todos ustedes. Gracias por los que estuvieron conectados allí en vivo. Este video quedará allí en el Facebook. Luego lo colgaremos en YouTube. Y así que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga libres. Apenas estamos entrando en el tema. Es muy largo. Bendiciones. Hasta pronto.